un momento, nada más quiero grabar esta parte. Entonces, grosso modo, esto era lo que analizamos cuando veíamos el balance general. Vamos a presentar otro, que es en la parte en donde nos habíamos quedado. Digamos, esta es la conformación. Esta parte la voy a omitir porque ya la explicamos en su momento. Este es grosso modo la forma de presentación de un balance general. Aquí, por ejemplo, viendo los activos, como les acabo de indicar, podemos ver cuáles fueron las inversiones iniciales para poder empezar la producción de bienes y servicios. Mirando los pasivos, puedes ver cuáles son las deudas que tiene el negocio a corto y a largo plazo. Lo importante es identificar las cuentas que van en cada uno de estos rubros. Y en el capital social o en el capital, también llamado patrimonio, puedes ver la aportación de los socios, los resultados de ejercicios previos, si hubo una ganancia o una pérdida, y las reservas que se tienen. Fíjense cómo al final el total de activos tiene que ser igual a la suma del pasivo más el capital o el patrimonio. Y bueno, ese fue el ejercicio que realizamos la última ocasión. Nada más consistió en ir acomodando, primero ir identificando las cuentas que van en el activo, pasivo y en el capital. Y una vez hecho esto, identificar si es un activo, por ejemplo, si es un activo, identificar si es un activo circulante, un activo fijo o un activo diferido. Y lo propio con la otra cuenta que es del pasivo. Vamos a presentar este otro estado de resultados. Es un estado financiero que nos dice cuáles fueron los resultados financieros de una empresa, de una organización. Y de esta manera podemos hallar si esta empresa tuvo una utilidad, tuvo una pérdida a la hora de iniciar sus operaciones. Típicamente empieza con esta estructura que ustedes ven aquí en su pantalla. Las ventas es el primer concepto y este se obtiene multiplicando el precio del producto o del servicio por la cantidad. De esto se tienen que descontar los costos de fabricación o los costos de producción. A esto se le denomina costo de ventas. De tal suerte que ventas menos costo de ventas nos va a dar igual a la utilidad bruta. Posteriormente, le vamos a restar los gastos operativos, dentro de los cuales se incluyen los gastos de administración, los gastos de operación, las comisiones de venta, principalmente. Una vez hecho este descuento, vamos a obtener lo que es la utilidad de operación. De la utilidad de operación, bueno, se van a restar otros productos y otros gastos. Por ejemplo, en caso de que esta empresa haya utilizado financiamiento bancario, ahí se descontarían los gastos financieros, si es que aplica. Y una vez descontado esto, se obtiene la utilidad antes de impuesto. Entonces, a este concepto, que es la utilidad antes de impuestos, antes de pagar impuestos, se le va a restar lo que es el pago calculado de impuestos, la participación a los trabajadores, si es que ya es una empresa constituida y ya está en marcha. En el caso de un proyecto, pues no tendría esa cuenta, la participación de los trabajadores en las utilidades, puesto que apenas están empezando operaciones. Lo que sí se tendría que descontar es el pago del impuesto sobre la renta, el impuesto. Este se le conoce como, bueno, dependiendo lo que nos marque la ley, se tendría que hacer un descuento de la utilidad. Y finalmente se obtendría lo que es la utilidad neta o el flujo neto de esta empresa. Así es como típicamente se integra lo que es esta medida y nos dice, o a través de este documento podemos ver cómo obtiene esta empresa sus ingresos, cómo se generan los costos y los gastos. Hay una diferencia entre costos y gastos, al menos desde el punto de vista financiero. Costos hace referencia a los costos de fabricación o la generación de un bien o un servicio,
mientras que los gastos se identifican como las erogaciones en gasto de administración y gasto de ventas. Es decir, aquellos gastos que no están directamente relacionados con la actividad de producir ese bien o servicio, pero que son importantes para la distribución y la venta de este. Mientras que los costos de producción o los costos de fabricación hacen referencia a los costos que están directamente imputados o involucrados con el proceso de la generación, la fabricación de ese bien o de ese servicio. Entonces, dentro de la empresa, sí, hay un área que es área de producción, área de comercialización y ventas, área de administración. Entonces, hay que distinguir esos diferentes tipos de costos. Al final, todas las áreas contribuyen a la producción o bien a la distribución y la venta de ese producto. Pero se hace una distinción entre lo que son costos de producción, que son aquellas áreas directamente involucradas en la producción de un bien, de aquellos gastos relacionados con la distribución y la venta del producto, como puede ser el área de administración o el área de ventas de un producto. Y también podemos ver por qué una empresa tuvo pérdidas o ganancias. Viendo esta estructura podemos ver si está operando con un nivel de eficiencia determinado. También podemos ver, digamos, el funcionamiento del mercado, toda vez que a través de ese mecanismo es donde contratamos el personal, ver cómo están los salarios, cómo se están pagando los salarios, pagamos la materia prima, es decir, adquirimos la materia prima, también podemos ver ahí cuáles son los costos de las materias primas en el proceso de fabricación, entre otros elementos que ahorita vamos a explicar con más detalle. Entonces, este estado de resultados nos permite ver al final del día, después de hacer este desglose, cuál es la rentabilidad de la empresa, evaluar cuál es el potencial de crédito que tiene esta empresa y medir el riesgo de la empresa con su entorno. Vamos a hacer un ejercicio a este respecto, pero antes vamos a aclarar algunos conceptos que son clave para poder comprender ese estado financiero. El primer rubro que se desprende de este estado de resultados es el ingreso por las ventas. Este se obtiene multiplicando el precio del producto por la cantidad vendida. Y de aquí vamos a obtener las ventas brutas. Si a las ventas brutas le quitamos las devoluciones y los descuentos que se hicieron a los clientes, vamos a obtener las ventas netas. Este sería el primer rubro del estado de resultados. Entonces, repito, es precio por cantidad y de esta manera obtenemos el volumen de ventas brutas al cual hay que descontarle devoluciones y descuentos. Otro elemento que sé que a continuación sigue es el costo de producir, el costo de producción. Aquí encontramos el costo de la materia prima y desde luego sueldos y salarios del personal directamente involucrado con la producción de bienes y servicios. Entonces estaría la materia prima. Este es parte del, digamos, del costo variable, la materia prima, la mano de obra, cuánto se está pagando por la mano de obra, los materiales que requiera el producto que se está elaborando. Estos son los costos variables. Entonces podemos obtener el costo variable multiplicando el precio del insumo por la cantidad de ese insumo. Entonces, si la materia prima hace un total de 5 pesos, por ejemplo, y el volumen de producción es de 10, por ejemplo, sería 5 por 10 son 50. Ese sería el costo variable unitario de ese producto, el costo variable total de esa empresa. Ese es el costo variable, ¿sí? Porque como su nombre lo dice, varía conforme varía el volumen de producción. Si yo produzco menos, en lugar de 10, 5, sería 5 por 5, 25. Ese sería el costo variable.
Entonces, esto está aglutinado en lo que se llama el costo de producción, que son aquellas áreas directamente involucradas con la producción de bienes y servicios. Y hay gastos indirectos asociados a este proceso de producir, como por ejemplo el agua, la luz, los insumos auxiliares, productos de aseo, fertilizantes, etc. También tenemos, hay que diferenciar costo de producción de lo que es gasto. Gasto que son erogaciones como gastos de administración y gasto de ventas. Los gastos de administración también hay que diferenciarlos, por lo tanto, de costos de fabricación. Gastos de administración más gasto de ventas son los gastos operativos que tiene el negocio. Los gastos operativos que tiene el negocio. Idealmente es bueno que los gastos de operación sean bajos, porque eso nos está diciendo que el grado de eficiencia con el que opera la empresa es bueno. Por el contrario, un gasto operativo muy elevado, pues va a involucrar o implica una utilidad menor. Entonces, entre más bajos sean los gastos de administración y de ventas, mejor. Los gastos de administración y de ventas, si bien es cierto, no están asociados directamente a la producción del bien o del servicio, son indispensables para la distribución y la venta de este producto o servicio. Los gastos de administración incluyen el sueldo del personal que se va a pagar y que trabaja en el área administrativa, los insumos que consume esa área, como por ejemplo papelería, telefonía, equipo de oficina, entre otros, y desde luego la depreciación que sufre el mobiliario y el equipo de la oficina. Esto está involucrado en el gasto de administración. Por su parte, los gastos de ventas incluye pagar sueldos y salarios del personal que se dedica a vender el producto, las comisiones que se le dan a los vendedores. Una comisión normalmente se calcula como un porcentaje de ventas. Por ejemplo, el 5% de las ventas es para los comisionistas. También se involucra la publicidad y la promoción que sirven para la venta del producto. Los vehículos que se usan para transportar la materia prima y para transportar el transporte, para transportar el producto que se está haciendo, para repartirlo, eso está involucrado en el gasto de ventas. Y desde luego los gastos asociados a esa área, como por ejemplo luz, agua, depreciación, etcétera. Entonces estos son los gastos de ventas asociados al área de ventas. Y bueno, también hay otra parte que es el gasto de financiamiento. Si es que la empresa o el proyecto solicita un préstamo para poder financiar los activos necesarios para la producción de bienes y servicios, se tendrá que pagar un interés por el uso del capital, por el uso de los recursos financieros. Entonces, aquí se tendrán que anotar en este estado de resultados los intereses que se van a pagar. También se sumarán, si es que los hay, algún monto extra que sobre del negocio y que se invierta en un banco, que se invierta en algún otro instrumento financiero y que genere intereses a favor. Y en su caso, si es una empresa dedicada a la exportación o a la importación, las pérdidas y ganancias cambiarias, toda vez que, como ustedes saben, el tipo de cambio pues está modificándose todo el tiempo. Por ejemplo, la relación peso-dólar todo el tiempo está modificándose, de tal manera que en algunos casos me va a ser favorable el tipo de cambio y en otros me va a ser desfavorable el tipo de cambio, dependiendo de cuál sea este. Sí, estos son, grosso modo, los diferentes rubros que integran el estado de resultados y que podemos ver de manera sintetizada en este esquema. El estado de resultados empieza con la parte 1, que es ventas, que se obtiene multiplicando el precio por la cantidad. Si a ventas le restamos lo que son los costos de producción o los costos de ventas, que a su vez se integran del costo de la materia prima, el costo de los materiales,
y desde luego el costo de la mano de obra. Esto sumado nos da el costo de producir. Si a las ventas le quito el costo de producción, me va a dar la utilidad bruta. La utilidad bruta le tengo que restar los gastos operativos, que básicamente son los de administración y los de ventas. Entonces, si a la utilidad bruta le quito los gastos de operación, que involucran gastos del área de ventas, gastos del área de administración y en general gastos generales, voy a obtener la utilidad de operación. Observen cómo entre más bajos sean los gastos operativos, quiere decir que la empresa es más eficiente. Por lo tanto, ahí podemos ver el grado de eficiencia con la que opera la empresa. Entonces, una vez hecho esto, vamos a tener el gasto de operación. Y si a esto le descontamos los gastos financieros, que involucran, entre otros, si se obtiene un préstamo para financiar los activos, entonces hay que pagar intereses por ese préstamo. Otros gastos financieros que se derivan de la contratación de ese préstamo o en su caso, si es que hay un remanente de dinero que se invierte en un banco por parte de la empresa, se tendría intereses a favor. Y de aquí sale lo que es la utilidad antes de pagar impuesto. A la utilidad antes de pagar impuesto hay que restarle los impuestos sobre la renta o los impuestos a las utilidades, en su caso. Este se obtiene calculando como un porcentaje, de acuerdo a la ley que publica, a la ley hacendaria, ¿no? Que publica la Secretaría de Hacienda. Aquí hay que ver cuál es el porcentaje que hay que pagar de las utilidades. Pero si se dan cuenta, esta utilidad antes de impuesto es lo que queda después de hacer frente a los compromisos de la empresa, a diferencia de un individuo que le graban su ingreso y lo que le sobra es lo que tiene para gastar en bienes y servicios. En cambio, una empresa es una vez cubre todos sus gastos, lo que queda es lo que se tiene que calcular para el pago de impuestos. Supongamos que el impuesto sea el 10% y supongamos que la utilidad sea de 100,000 pesos. ¿Cuál va a ser el monto que va a pagar? Sería multiplicar los 100,000 por 0.10, que es el 10% del impuesto que hay que pagar. En este caso sería 10,000 pesos que hay que pagar. Si es una empresa que ya está en operaciones, pero que va a aplicar un proyecto de ampliación, por ejemplo, también se tendría que descontar el pago de las participaciones de los trabajadores en las utilidades, y que por cierto se reparten en el mes de mayo. Aparte, en el mes de mayo, las personas que trabajan para una empresa van a recibir, si esta empresa generó una utilidad, van a recibir el pago de sus utilidades como parte del reparto que hace la empresa a sus trabajadores. Y de aquí, de este descuento, vamos a obtener finalmente el flujo neto, la utilidad neta que queda de este negocio. Entonces, la primera parte que hace referencia al costo de producción, podemos ver, mirando los datos de este rubro, podemos ver cuán eficiente es el mercado en sí, es decir, el costo de las materias primas y desde luego el costo de la mano de obra. Cuán caro, cuán barato es producir. Después, viendo los datos de los gastos operativos, podemos ver la eficiencia interna del negocio. Decíamos, si es un gasto operativo que consume demasiado, entonces se está haciendo una inadecuada asignación de los recursos. Este negocio es ineficiente y tiene altos costos de operación. Y viendo los gastos financieros, podemos ver la eficiencia con la que opera en general el sistema financiero. Si la tasa de interés que nos cobran los bancos está muy alta, pues entonces se nos está hablando de un sistema financiero poco competitivo.
Si por el contrario la tasa de interés que nos cobra el banco por un financiamiento es relativamente baja, nos está hablando de un sistema financiero eficiente, un sistema financiero competitivo. Y esto es beneficioso toda vez que nos disminuyen los gastos financieros. Y viendo lo que es los impuestos que tenemos que pagar, podemos ver también la eficiencia con la que opera el gobierno. Si el gobierno nos cobra altas tasas impositivas, esto es un freno para los negocios, porque disminuyen su capacidad de generar utilidades netas. Incluso se puede convertir en una pérdida neta, si es que el resultado es en números rojos. Entonces, así es como se construye un estado de resultados. Se le llama así estado de resultados porque nos permite ver finalmente el resultado. Es decir, si hubo una pérdida neta o una utilidad neta. Entonces, típicamente se estructura de esta manera, dependiendo de cuál sea, digamos, los años en los cuales se vaya a hacer el análisis de esta empresa o de este negocio. Vamos a hacer un ejemplo en la siguiente laminilla sobre lo que hace referencia a cómo construir un estado de resultados. Bueno, esto es nada más sintetizando, digamos, la información anterior, ¿no? Ya decíamos de las ventas brutas, se descuentan las devoluciones, rebajas y descuentos, y tenemos las ventas netas. Si a esta le quitamos el costo de fabricación o el costo de ventas, tenemos la utilidad bruta. Si a la utilidad bruta le quitamos los gastos operativos, que son gastos de administración y de ventas, vamos a tener la utilidad operativa. Si a esta utilidad le quitamos los gastos financieros y le sumamos otros ingresos que pueden ser aquellos derivados de tener una inversión en un banco, me puede generar un ingreso. Entonces, ahí se sumaría. Entonces, menos gastos financieros, más otros ingresos financieros, tendría la utilidad antes de impuesto. Y una vez quitándole los impuestos, ahora sí, tendría la utilidad neta del negocio. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, el estado de resultados. Voy a irme al Excel para mostrar cómo podemos construir este dato, ¿no? Supóngase que nos piden elaborar un estado de resultados e interpretarlos. Tenemos esta empresa que se llama Fertimex, que se dedica a la producción y venta de fertilizantes. Fertimex tiene las siguientes cuentas que hay que acomodar. El primer rubro es ingreso por ventas, después está impuestos, gastos de arrendamiento, también tenemos gastos de ventas, tenemos gastos de arrendamiento, es decir, del local en donde está ubicada, tenemos el pago de participación a los trabajadores en las utilidades, los costos de ventas, gastos generales y administrativos, principalmente gastos de depreciación. Lo que tenemos que hacer es acomodarlos, primero ubicar cuáles son las cuentas que integran este estado financiero. El primer rubro, como acabamos de señalar, el primer rubro es el ingreso que se obtiene por las ventas. Este ingreso es el primero, coincide con ser el primero. Entonces, este sería el primero, al cual vamos a descontarle una serie de conceptos que vamos a ir acomodando de esta tabla de datos. El primer concepto, entonces, serían los ingresos por ventas. De ahí parte todo, este sería el 100%. Entonces, a este ingreso por ventas va a ser el primer rubro que yo voy a considerar. En este caso es un estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Este da un importe de 3.074 unidades monetarias. Este sería el 100%
de lo que voy a hacer en la comparación. Después, a los gastos de ventas, tenemos que restarle, de acuerdo al esquema anterior, los costos de producción, es decir, los costos de ventas. Vamos a ubicar entonces dónde se encuentran los costos de ventas. Este ya lo tenemos, hay que acomodar los costos de ventas. Este sería una resta. Entonces aquí tendríamos que poner los costos de fabricación o los costos de producción que ascienden en este ejercicio a 2088. Y aquí, para poder darle una lectura, una interpretación más adecuada, lo vamos a utilizar en porcentajes. Como los ingresos representan el 100%, entonces este dividido entre sí mismo va a ser el 100%. Y a partir de allí vamos a sacar un porcentaje de lo que representan los demás. Por ejemplo, el costo de ventas, tendríamos que dividir ese importe entre el total de ingresos o el total de ventas. En este caso, fíjense, la interpretación es la siguiente. Casi el 68%, de acuerdo a este dato, casi el 68% son costos de producción. Otra forma de verlo es en decimales. Si este fuera un número decimal, diríamos de cada peso de ventas, casi 68 centavos serían costo de ventas. Así es como también lo podemos interpretar en decimales o en porcentajes. Sería una forma, pues, diferente de verla, pero la interpretación es la misma. Bueno, entonces ya tenemos ahí la primera parte. Ingresos menos costo de ventas nos va a dar igual a la utilidad bruta. Entonces, la utilidad bruta es este concepto que está aquí y yo tengo que calcularlo. En este caso, restándole las ventas menos el costo de ventas. Si aquí me va a dar igual, entonces sería el ingreso derivado de vender menos el costo de ventas, me va a dar la utilidad bruta, que son 986 unidades monetarias. De esto yo puedo ver qué porcentaje representan las utilidades brutas de los ingresos totales. ¿Cómo? Pues haciendo el porcentaje. En este caso, dividiendo, si yo divido 986 entre el gran total, que son los ingresos, yo puedo ver que la utilidad bruta representa el 32% de mis ingresos totales. Así es como lo puedo interpretar. O en otras palabras, viéndolos como decimales, si esto fuera decimal en lugar de porcentaje, sería 0.32, que sería 32 centavos. De cada peso de ventas, la utilidad bruta es equivalente a 32 centavos. Así es como lo podríamos también ver. Y bueno, esta es una primera parte. Hay que descontarle los gastos operativos. Los gastos operativos que se conforman de gastos de administración, gastos de ventas, gastos de arrendamiento y gastos de depreciación. Estos son mis gastos operativos. Entonces aquí voy a colocar lo que es menos gastos operativos. Es decir, esta parte que está aquí, total de gastos operativos, aquí está. Y este gastos operativos está conformado por una serie de conceptos, que es gastos generales y administrativos, que es este rubro, que vale 194. Yo también puedo ver qué porcentaje representan mis gastos generales y administrativos con respecto a los ingresos totales de ventas. Simplemente lo que hago es dividir este importe, lo divido entre los ingresos por ventas. De esta manera,
yo puedo ver que el 6% de mis ingresos representan gastos generales y administrativos. O en otras palabras, 6 centavos de cada peso son gastos generales y administrativos. Bueno, pero este no es todo. También hay que restarle los gastos de depreciación, los gastos de arrendamiento que se incluyen en esa área, así como los gastos de ventas. Los gastos de ventas es otro rubro que va aquí y en este caso suman 100 unidades monetarias. Igual puedo sacar el porcentaje, en este caso dividiendo 100 entre el total de los ingresos y puedo ver que es el 3.25%. Es decir, los gastos de ventas representan 3.25% de mis ingresos totales de ventas. Entonces, aquí sería un concepto más. Hay que restarle los gastos de arrendamiento, que es este rubro, y que tiene un importe de 35 unidades monetarias. También tengo que restarle los gastos de depreciación del mobiliario y del equipo, y que tiene un importe de 239 unidades monetarias. Entonces, esos serían los rubros que integran los gastos operativos. Si yo sumo todo esto, me va a dar los gastos operativos totales. Entonces, sumando este, más este, más este, más este, me va a dar igual a 568. Este sería la suma de todos los gastos operativos. Entonces, aquí, digamos, restándole la utilidad bruta al total de gastos operativos, me va a quedar la utilidad operativa. En este caso es la utilidad operativa va a ser igual a la utilidad bruta menos los gastos operativos, el total de los gastos operativos, que serían 418 unidades monetarias. Y lo mismo puedo hacer para ir viendo cuánto representa cada rubro con respecto a los ingresos totales. Dividiendo cada concepto entre este gran total. Como este concepto, como los ingresos, siempre va a ser el número que va a dividir a todos los demás, en el Excel yo le puedo poner una fórmula que es poniéndole el signo de pesos. Por ejemplo, aquí me identifica el Excel en la fórmula que ven aquí arriba, que es la celda G5. La celda G, que es esta, ubicada en la posición número 5, es el ingreso por ventas. Entonces, si a este concepto yo le pongo un signo de pesos antes y después de la letra, antes y después de la letra, le doy Enter, me va automáticamente, si yo arrastro esto, lo va a dividir entre este número. Entonces yo puedo ver que, por ejemplo, el total de gastos operativos representan el 18.5% de los ingresos totales de esta empresa, el 18.5%. Vamos a continuar entonces más adelante, vamos a hacer ahorita un corte y regresamos con las mismas claves para terminar de ver este ejercicio y presentar otro ejercicio más que es parte del flujo el flujo neto, el flujo de caja que vamos a presentar también.